Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Sean bienvenidos esta tarde al culto dominical de este domingo 9 de julio del año 2023. Vamos a comenzar, hermanos, con el sermón de esta tarde. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Y no solo de estar aquí, sino también de poder ser bendecidos a través de glorificar su nombre en la alabanza. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, nos da gusto estar nuevamente aquí. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo por favor la palabra de Dios en el libro a los Romanos, la epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma. Vamos a ir al capítulo 2, versículos del 17 al 24. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice: tú dices que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes la misma forma de la ley en el conocimiento y la verdad, que tienes la ley misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Vamos a orar, hermanos, y poner la palabra de esta tarde en las manos de Dios, que Él es la fuente de toda bendición. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por cada una de las vidas, Señor, de las personas que están aquí, Señor, porque ciertamente hoy entendemos que es tu misericordia la que nos tiene aquí. No hay ninguna causa, no hay ningún justificante por el cual nosotros hoy estemos con vida, Señor, más que tu pura misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y alabarte y glorificarte y ser bendecidos a través de tu palabra. Ahora queremos pedirte, Señor, que bendigas, Señor, esta palabra de esta tarde, Señor. Que hoy tú glorifiques tu palabra, Señor. Padre, que hoy tu palabra pueda correr, pueda ser glorificada, que hoy tu palabra pueda ser exaltada, Señor. Padre, no queremos escuchar ninguna clase de sabiduría humana, Señor. Queremos oír tu palabra. Queremos saber qué es lo que tú tienes para decirnos, Señor. Padre, hoy háblanos, Señor. En tus manos está la vida de estas personas. Que tu palabra no regrese vacía, Señor. Que se seque la hierba, Señor. Que se marchite la flor, Padre, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y en tus manos está un ciego y inútil, Padre, que es incapaz, Señor, de todo fuera de tu gracia. Solo utilízanos para tu gloria, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar entonces, dicho eso, con nuestro estudio bíblico de esta tarde. Hemos estado estudiando por más de 8 meses el libro de los Romanos y ahorita vamos a estudiar específicamente Romanos capítulo 2, versículo 24, lo cual hemos titulado La importancia del testimonio. Así hemos titulado el sermón de esta tarde en base a Romanos capítulo 2, versículo 24. Necesitamos entender que lo que hoy vamos a estudiar es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. No es la palabra de un hombre, no es una palabra humana, es la palabra de Dios, porque creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Toda
suficiencia. Creemos que la Biblia es lo único que necesitamos. Pues no necesitas que te hablemos de psicología, filosofía, que te hablemos de sabiduría humana, de lo que muchos pensadores a lo largo de la historia han descubierto. No, hoy lo que necesitamos es la palabra de Dios morando en abundancia en nuestros corazones. Así que vamos a ver qué es lo que la Escritura tiene para decirnos el día de hoy. Una vez que ya leímos todo el contexto de lo que hemos estado hablando en los últimos meses, en las últimas semanas, que leímos desde el versículo 17, que del versículo 17 al versículo 20, básicamente lo que está haciendo el apóstol Pablo es hacer una lista de las pretensiones y la depravación de los judíos, o sea, de las pretensiones de las cuales ellos presumían, de las cuales ellos alardeaban y que pensaban que les daban un privilegio. Posteriormente a esto, lo que hace el apóstol por medio del Espíritu Santo, a partir del versículo 21 al versículo 23, es hablar sobre la incongruencia espiritual que había en el pueblo judío, de la depravación que había en ellos, cómo sus pretensiones, sus presunciones, su soberbia se agravaba porque deshonraban a Dios con su pecado. Porque ellos decían y enseñaban, pero no se enseñaban a sí mismos. Ellos decían que era malo robar, pero ellos mismos robaban. Ellos decían que era malo adulterar, pero ellos mismos adulteraban. Ellos mismos decían abominar a los ídolos, pero ellos mismos cometían sacrilegio. Ellos decían, nosotros queremos la ley, pero infringían la ley de Dios. Y hablábamos la semana pasada un poco acerca de la ley, tú recordarás, y acerca de qué importante es entender, qué importante es comprender que el pecado es infracción de la ley. Y una vez entendiendo todo esto que hemos visto durante las últimas semanas, tenemos esta última parte, versículo 24, que nos dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Y el día de hoy, para poder entender de una forma más completa lo que nos quiere decir Dios a través del versículo 24 de Romanos capítulo 2, vamos a dividir este texto 24 en total de 4 partes. Vamos a tocar 4 puntos centrales que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí por medio del Espíritu Santo. Dios nos está enseñando aquí, que vamos a ver a continuación. El primer punto es la primera parte del versículo que nos dice, porque como está escrito. Y ahorita vamos a ver qué importancia tienen esas palabras, ese primer punto. Segundo punto, el nombre de Dios es blasfemado. Tercer punto, entre los gentiles. Cuarto punto, por causa de vosotros. Entonces podemos entender el versículo 24 de una forma general de la siguiente manera. El primer punto que nos dice como está escrito, o sea, nos está dando una introducción, y los otros 3 puntos nos explican el mensaje que se nos quiere dar. El nombre de Dios es blasfemado, ¿por quién? Por los gentiles. O sea, entre los gentiles el nombre de Dios es blasfemado. Pero ¿por qué es blasfemado el nombre de Dios? Por causa de vosotros. Y una vez que entendemos el mensaje general, podemos empezar con el primer punto. Porque, como está escrito. Cuando hablamos teológicamente, hermanos, de que los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, eso lo llamamos que existe una intertextualidad. Está habiendo una alusión en el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos eso en el Nuevo Testamento, decimos que es una interpretación infalible. Es una interpretación que no está sujeta a nuestro estudio, sino que es una interpretación ya perfecta como se está dando aquí. Porque si creemos que en este caso el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir esto, cuando Pablo está citando el Antiguo Testamento, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el mismo que está interpretando la Sagrada Escritura. Y tenemos a lo largo del Nuevo Testamento
frases que siempre empiezan con estas palabras: ¿cómo está escrito? Y ya lo vimos en nuestro estudio del capítulo 1 de Romanos, cuando dice el versículo 17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ese texto de mas el justo por la fe vivirá lo encontramos en el libro del profeta Habacuc. Está viendo una intertextualidad. El apóstol Pablo está citando las palabras del profeta Habacuc, lo cual es una interpretación infalible. Y ese texto de el justo por la fe vivirá, Pablo lo cita numerosas veces a lo largo de sus cartas. Y aquí vemos la misma frase: porque como está escrito. Y cuando Pablo dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ese es el texto que está citando del Antiguo Testamento. ¿Qué texto es? Isaías, capítulo 52, versículo 5. Entonces, una vez que entendemos que cuando dice la Escritura, porque como está escrito, eso nos está refiriendo que hay una intertextualidad, que el autor del Nuevo Testamento está citando al autor del Antiguo Testamento, y entendemos que eso es una interpretación infalible. Vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías 52:5, qué es lo que está citando el apóstol Pablo. Dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pablo no está literalmente citando el versículo completo de Isaías, pero Pablo está pensando en Isaías 52:5 cuando dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, porque está recordando la profecía de Isaías que dice: mi pueblo fue llevado cautivo, y aquellos que lo llevaron cautivo blasfeman mi nombre todo el día por causa de mi pueblo. Otro texto que de alguna forma nos puede dar un indicio de las palabras que está citando el apóstol Pablo acá en Romanos 2:24 es el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 20. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 20, dice: cuando llegaron a las naciones a donde fueron, dice, profanaron mi santo nombre. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra, versículo 21 de Ezequiel 36, pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor. Declarará el Señor Dios cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. A lo mejor encontraste un poco de diferencia entre lo que yo estaba leyendo y lo que estaba proyectando acá, pero es que yo estoy leyendo aquí la Biblia de las Américas, y aquí es Reina Valera 1960. Pero el mensaje es el mismo. 4 veces o más Ezequiel dice que por causa del pueblo el nombre de Dios había sido blasfemado entre las naciones. Y es que, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que necesitamos entender hoy un punto importante. Que cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su reputación, estamos hablando de su imagen. Y cuando tú y yo somos salvos, en automático somos embajadores de Cristo. Representamos a Dios. Representamos su ley, representamos su voluntad, representamos su ley moral, representamos lo que la Escritura dice. Somos como un insignia, como si ahorita proyectáramos aquí atrás en la pantalla el logo de Mercedes-Benz
Y tú inmediatamente al ver el logo, si conoces el autor, vas a saber de qué carro estamos hablando. Porque esa imagen representa una marca, representa una empresa. Así tú y yo, cuando venimos a ser salvos, empezamos a representar a Dios. Nuestra imagen no es la que está en juego. Nuestra reputación no es la que importa, sino la de Dios. Porque a Él es el que estamos representando. Y solemos pensar egoístamente que el pecado es algo que nos afecta a nosotros y ya. No es así. Tenemos que entender la mortalidad y la alcance del pecado. El pecado, en primer lugar, afecta la relación del hombre con Dios. Y eso lo vemos todos los días, con toda la gente que está a nuestro alrededor y nos rodea. Vemos cómo llevan vidas de pecado y por lo tanto una vida lejos de Dios, porque la mayor consecuencia del pecado es una separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. Ese es el primer punto. Por lo tanto, el pecado nos afecta, sí, a nosotros mismos, afecta a nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestro cuerpo. Aún el pecado trae consecuencias a nuestras vidas que pueden ser en nuestra salud, en lastimarnos, en cualquier tipo. Pero el pecado también afecta a los que nos rodean. Porque cuando tú pecas, no pecas y ya nada más el afectado fui yo. Afectas a los que están a tu alrededor. Pero el pecado también afecta la imagen de Dios. Porque cuando tú eres salvo y la gente ve tu vida y en eso ve que pecaste, no se van a acordar de ti. Van a decir, mira, el Hijo de Dios, lo que está haciendo. Si me duele, yo ahorita puedo libremente salirme de aquí e ir y pecar y disfrutar de lo que este mundo ofrece, entregar mi vida, mi cuerpo, todo lo que yo soy al pecado. Pero no puedo decir, ¿qué me importa? Si me daño a mí mismo, si me daño a mi cuerpo, es mío, no me importa. Pero no nada más estoy afectándome a mí. Hay gente que va a salir afectada. Y los impíos, por un lado, van a burlarse, van a mofarse, van a gozar, porque van a blasfemar el nombre de Dios por causa del pecado. Y los justos se van a doler, porque uno de ellos pecó contra Dios. Más o menos se entiende, hermanos, la magnitud y el alcance que el pecado tiene. Y tenemos un ejemplo muy bueno en las Escrituras acerca de un hombre que pecó gravemente contra Dios, pero en su pecado no solo se afectó a él mismo, su relación personal con Dios, sino que afectó a otros, y no solo afectó a otros, sino que afectó a una nación entera. Estamos hablando del rey David. El rey David no cumplió con su responsabilidad de ir y dirigir al pueblo en la batalla. Entonces, ¿qué hizo? Descuidó su responsabilidad que Dios le había encomendado. En su lugar, prefirió quedarse en su palacio a pasear sin hacer nada. Es como si tú y yo hoy en día, pues en vez de venir a la iglesia a cumplir la responsabilidad que tenemos de congregarnos, pues me hubiera quedado en la casa, a estar en la cama, a prender el televisor, a de repente pues leer una revista o hacer cualquier otra cosa. En realidad él se quedó sin hacer lo que Dios le había encomendado. Y a causa de eso, él pudo ver algo a lo lejos. Y él codició a una mujer y cometió adulterio. Por lo tanto, afectó su relación con Dios, su vida espiritual, afectó a esa mujer y consecuentemente afectó al esposo de esa mujer. Y cuando se enteró de quién había sido el esposo, el rey David, para tratar de resolverlo todo y que todo se diera de la mejor manera posible, decide matarlo. Y después se quedó así como, bueno, no pasó nada, pobre mujer, acaba de ayudar, pues no te preocupes, hija, yo te recibo como tu esposo, yo te voy a redimir, yo te voy a dar un lugar, porque pobrecita acaba de ayudar. Todo parecía que había salido perfecto. Pero a Dios no se le escapa nada. Sí. Y David
leído por un profeta de Dios. Y el profeta de Dios le dice, Natán, cuando va a ver a David, esa historia tú la puedes leer en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, Natán va y le dice, ¿no te has dado cuenta que por lo que hiciste, el nombre de Dios es blasfemado entre nuestros enemigos? Date cuenta, hermano, del alcance y la magnitud que el pecado tiene. El apóstol Pedro nos habla de lo mismo. Segunda de Pedro dice, en capítulo 2, versículo 2, dice segunda de Pedro 2:2, Pedro nos habla acerca de lo mismo. Dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Quién nos dice lo mismo? El camino de la verdad será blasfemado. Entonces, una vez entendiendo esto, hermanos, ¿y qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo cuando Él dice, porque como está escrito? Vamos a entender en esa necesidad de lo que estamos hablando. Segundo punto, ya vimos el primero. Segundo punto, el nombre de Dios es blasfemado. Si bien, entendiendo un poco el contexto de los judíos, que ya hemos estado hablando de él durante un tiempo, si bien Dios y la ley de Dios eran un honor para los judíos, un honor del cual ellos se enorgullecían, de lo que se jactaban, de lo que se ensoberbecían, eran al mismo tiempo ellos mismos una deshonra para Dios y para su ley. Ellos se enorgullecían, se jactaban de tener la ley de Dios y de tener a Dios en medio de ellos, pero al mismo tiempo ellos mismos eran una vergüenza, eran una deshonra, no solo para Dios, sino para Dios y además de todo para también la ley de Dios. Los pecados de los judíos daban ocasión a que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, somos el pueblo escogido de Dios, tenemos la ley de Dios, guardamos perfectamente la ley de Dios, y cuando los judíos por naturaleza no guardaban la ley de Dios, ¿qué daba paso? A que los gentiles, que eran menospreciados por los judíos por no tener a Dios en su ley, dijeran, mira, ahí están los judíos, el pueblo escogido por Dios, pecando, violando la ley que ellos mismos presumen tener. El pecado de los judíos da ocasión a los gentiles para que blasfemaran el nombre de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos con blasfemar el nombre de Dios? Porque esto sigue aplicando hoy en día. Porque tristemente hoy en día, por causa de muchos cristianos, por causa de muchos creyentes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Porque yo me he encontrado con gente que me dice, oye, ¿qué piensas tú acerca de Dios? Yo soy cristiano, respondo. Y que quede claro que el cristianismo no es una religión más que este mundo. Porque religiones hay muchas. Y todas dicen lo mismo, que todas llevan al cielo. Y no sé si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, lleva al Padre, si no es por medio de él. Pero la gente me pregunta, ¿tú? Bueno, ¿qué onda contigo? No, yo soy cristiano. Ah, tú eres de esos que tienen iglesias grandotas, que le roban dinero a la gente. No. Pero tristemente, hermanos, mucha gente tiene esa imagen de Dios, de una iglesia, del cristianismo, porque por causa de hombres impíos y perversos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Cuando decimos que el nombre de Dios es blasfemado, nos referimos a que el ser y las perfecciones de Dios, tales como su santidad, su omnisciencia, su omnipotencia, etcétera, etcétera, son negados. O sea, el ser y las perfecciones de Dios son negados o se habla mal de ellos, y también de la ley de Dios y también de las formas de adoración instituidas por Él. Es lo que sucede hoy en día. Los pecados de las iglesias y de los supuestos cristianos permiten que los impíos blasfemen el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando un creyente peca,
Mira, Señor, mira Dios, tus hijos no respetan tu santidad. Mira, Señor, tus hijos pecan como si tú no fueras omnisciente y no lo supieras todo. ¿Se comprende? Y es triste, hermano. Porque a nosotros como cristianos no nos importa nuestra imagen. No nos debe de importar nuestra imagen, ni nuestra reputación, ni nuestro nombre. No. Porque no estamos en esta tierra para acumular títulos de honor, fama o popularidad. No estamos aquí para tener una reputación intachable delante de todos ustedes. No estamos aquí para ser populares ni famosos. Estamos aquí para representar a Dios. Por lo tanto, tenemos que andar con cuidado, hermana. Porque cuando tú y yo pecamos, nuestra imagen no queda afectada. Mírate. ¿Nuestra imagen qué? Somos lo vil y menospreciado de este mundo. Nuestra imagen no importa. Pero Dios está en juego. El nombre de Dios es el que está en juego. Y eso es lo que debe de importarte a ti y a mí, que somos hermanos en Cristo. El nombre de Dios. Que la gente se burle de nosotros, de nuestro físico, de nuestra casa, de nuestros zapatos, de lo que quiera, pero que de Dios no se burle. Porque no podemos permitir que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Tercer punto. Ya vemos de alguna forma qué es lo que nos quiere decir que el nombre de Dios es blasfemado. Vamos a ver por quiénes es blasfemado. Dice entre los gentiles. ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo el pueblo judío, antes de Jesucristo, decían que era el único pueblo que tenía la salvación y ellos eran el pueblo escogido, ¿no? Por aparentemente delante de Dios, aunque el pueblo judío únicamente fue un instrumento para traer la salvación a algunos de todas las naciones, ¿no? Pero los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Y entonces, como los judíos eran los que presumían tener la ley de Dios y los que presumían tener a Dios en sus vidas, entonces el nombre de Dios era blasfemado por aquellos que no lo tenían, por los gentiles, al ver el mal ejemplo y el pecado de los judíos. Entonces, este tercer punto, entre los gentiles, vamos a ver lo que nos dice. Nos dice que ellos, o sea, los gentiles, deshonraban la ley, los judíos, deshonraban la ley de Dios delante de la gente de la tierra. Gente común, gente que eran gentiles, gente que no tenía la ley de Dios, gente que no conocía de Dios, y por lo tanto ellos deshonraban, los judíos, a Dios con su infracción, y eso daba cabida a que los gentiles se burlaran, se mofaran, lo gozaran, lo disfrutaran, blasfemaran el nombre de Dios. Es similar a cuando Moisés está en el monte y el pueblo de Israel dice: bueno, Moisés ya tarda mucho, vamos a poner un Dios, hacer un Dios, y empezaron a cometer un chorro de atrocidades, y entonces Moisés va bajando, se da cuenta de la perversión que está sucediendo en el pueblo, y entonces Dios le dice: hazte un lado, porque ahorita voy a matarlos a todos. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? A Moisés no le importaba su reputación. No le decía: Señor, ¿cómo? Si yo soy el líder del pueblo de Israel, yo soy el libertador, tú me escogiste a mí para guiarnos a la tierra prometida, Señor. ¿Qué van a decir de mí los egipcios? ¿Qué va a decir mi esposa de mí? ¿Qué van a decir mis hijos de mí? ¿Qué va a decir mi suegro? Que yo fui escogido por ti para ser libertador, para fracasar en los primeros meses de nuestra travesía. No, Señor, es que mi reputación está en juego. No, a Moisés no le importaba eso. Moisés dijo: Señor, van a decir de ti nosotros pagamos. Porque Moisés entendía que el nombre de Dios sería el blasfemado. Y Moisés amaba a Dios a tal punto que no quería que su nombre fuera blasfemado. Imaginemos que un hombre sabio se sienta, se para y expone aquí delante de ustedes en la congregación y les dice:
que no te debe de prestar a la corrupción. Y él lo hace, él es corrupto. Se corrompe con la autoridad civil de nuestro gobierno. Él dice, no deben robar, y él roba. Él dice, no se debe adulterar, y él comete adulterio, y él vive una vida de adulterio. ¿Qué pensáis? Qué burla, ¿no? Ese hombre es un chiste. Porque lo que predica y dice que no se debe hacer, eso hace. Date cuenta que el testimonio es muy importante. Y aquí quiero hacer, antes de tocar el cuarto y último punto, entendiendo por qué el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Hoy sabemos que ya ese término de los gentiles, bueno, nosotros somos gentiles porque no somos judíos, pero prácticamente Dios ha traído salvación a nuestras vidas, a mexicanos, a americanos, a chinos, a donde esté el pueblo de Dios, ahí hay una iglesia, donde esté el pueblo de Dios, ahí hay salvación. Pero el nombre de Dios sigue siendo blasfemado en el día. Pero quiero hacer una pequeña distinción, una pequeña separación antes de tocar el último punto que nos habla acerca de que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra, por causa de aquellos que decimos tener a Dios en nuestras vidas. Antes de tocar ese último punto necesitamos entender algo, que nuestro testimonio es muy importante, nuestro ejemplo es muy importante. Ya hablamos y ya lo dijimos, somos embajadores de Cristo, y si representamos a Cristo no es un juego, no es un chiste, no es una broma. No podemos darnos el lujo de jugar con el nombre de aquel a quien representamos. ¿Ok? No podemos. Pero al mismo tiempo, hermana, quiero que entiendas que estamos viviendo en un mundo donde muchos impíos nos rodean. Y mira, ellos nada más están viendo. Nada más están viendo. Nuestras familias, nuestros compañeros, amigos, conocidos, vecinos, lo que tú quieras. Y al momento en que tú cometas el más mínimo error, van a brincar, van a saltar, te van a apuntar con un dedo y te van a señalar. ¿Por qué? Ellos no tienen a Dios en sus vidas. Ellos están bajo condenación. Ellos viven en pecado. Ellos son hijos de Satanás. Y por lo tanto, cuando ven que un hijo de Dios flaquea y cae, es como cuando las fieras se acercan a una mujer que esté bien. Hermano, tú y yo no somos perfectos. Y hoy es necesario que lo entiendas. Y más aún tú, si no eres convertido, necesitas entenderlo. Porque hay mucha gente acusando a los creyentes. Ay, mira, tú eres cristiano, tú que eres la cristiana, tú que te dices ser cristiano, ten cuidado. Porque te estás metiendo con un hijo de Dios. No me importa que te burles de mí, no me importa que quieras manchar mi reputación, mi testimonio, mi ejemplo, a mí no me importa. Pero déjame declarar algo desde ahorita. Ningún cristiano es perfecto y yo puedo pecar mañana. Y luego a Dios que traiga convicción a mi vida para arrepentirme de eso y me vuelva a traer a su camino. Porque el justo se cae 7 veces, pero 7 veces lo levanta el Señor. Pero el impío no entiende eso. El impío cuando ve a un cristiano dice, este tiene que ser perfecto. El primer error que cometa, nos vamos a sufrir. ¿No que eres cristiano? ¿No que amas a Dios? Así que, ten en mente que te va a pasar eso. Pero al mismo tiempo, por eso, cuanto más tú y yo tenemos que tener cuidado
de que el nombre de Dios no sea blasfemado entre los gentiles por causa nuestra. Y ese es nuestro cuarto y último punto. El nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros, por causa de ustedes, dice la palabra de Dios, por sus iniquidades. Dice que cuando las observan nosotros, hombres, las otras personas concluyen que Dios no es omnisciente. ¿Por qué? Porque dice, mira, el cristiano peca, entonces Dios no es omnisciente. ¿Por qué? De seguro peca porque Dios cree que Dios no lo está viendo, que Dios no sabe lo que está haciendo. Él sabía y se daría cuenta de lo que está haciendo. Los gentiles blasfeman porque cuando ven nuestras iniquidades dicen, ¡ay, Dios no es santo! Porque si Dios fuera santo no podría soportar su pecado. Se vengaría inmediatamente de ellos. Y aquí está el texto que te decía hace rato, cuando el profeta Natán va delante de David y lo reprende, segunda de Samuel capítulo 12, versículo 14, le dice Natán, ¿que no te das cuenta que por tu pecado el nombre de Dios es blasfemado por nuestros enemigos? El pecado de un hombre. Que el nombre de Dios fuera blasfemado por otros, por muchos más. Las faltas, tristemente, aquí vamos a hacer este punto y esta aclaración, las faltas de los profesantes. ¿Quiénes son los profesantes? Nosotros, aquellos que profesamos amar a Dios, aquellos que profesamos seguir a Dios, aquellos que profesamos obedecer a Dios, aquellos que profesamos la Escritura y lo que la ley de Dios dice. Las faltas de los profesantes no deben atribuirse a las profesiones, pero hoy en día así es. O sea, si yo cometo un error, un pecado, no debería de atribuirse ese error o ese pecado a Dios y a su palabra. Pero eso es lo que pasa hoy en día. Si yo peco, cometo un error, esto es lo que va a ser atacado. El nombre de Dios es lo que va a ser atacado por los impíos. Es una tragedia que los hombres fueron hechos para hacer a Dios por nombre, alabanza y gloria. Es una tragedia que los hombres fueron hechos para la gloria de Dios y muchas veces son en realidad para Él una vergüenza y una deshonra. Está en Cristo. Está en la Biblia. Por lo tanto, aprendamos, hermanos, a caminar con integridad delante de Dios. Ya lo vimos en estudios bíblicos pasados cuando estudiamos Romanos capítulo 1, del versículo 29 al versículo 31, Pablo da una lista de pecados similar a la que encontramos en Gálatas 5. En Romanos capítulo 1, 29 al 31 hay una lista de pecados y en el versículo 22 dice, quienes habiendo entendido que tales cosas son dignas de muerte, no solo los que las hacen, sino los que se complacen con las que lo practican. ¿Encuentras la similitud en estos dos textos? No puedes simplemente decir, es que yo no cometo adulterio, es que yo no cometo fornicación, es que yo no soy drogadicto, es que yo no soy homosexual, es que yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero si tú te complaces con los que practican esas cosas, el nombre de Dios es blasfemado. Pero si tú callas ante el pecado que estás viendo, el nombre de Dios es blasfemado. Porque no solo son culpables los que las practican, sino los que se complacen con esas prácticas. No solo son culpables los que pecan, sino los que se deleitan con los que pecan. Porque como dice el dicho popular, ¿no? Cuando peca el que mata la vaca, como el que le agarra la vaca, como el que le ayudó a hacer. Hermano,
podemos ser neutrales. Y con eso vamos a terminar nuestra enseñanza de hoy. No podemos ser neutrales en este mundo. No existe la neutralidad en el reino de Dios. O eres o no eres. ¿Ok? O eres luz o vas a ser tinieblas. No queda de otra. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. O vas a luchar y servir a Dios o vas a luchar y servir a Satanás. No hay más. No puedes decir, no, yo prefiero no meterme en problemas más grandes, yo prefiero no inmiscuirme, yo prefiero mejor guardar silencio, no decir nada, quedarme callado, no molestar a nadie, yo me quedo neutral, no soy imparcial. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices? No, a mí no me preguntes porque yo prefiero no ser neutral. No, estás mal. No puedes ser neutral porque consientes con el pecado o combates con el pecado. O vives para pecar o vives para luchar contra el pecado. Y cada día es una lucha. Porque peleamos contra nosotros mismos. La carne contra el espíritu. Efesios 5 nos dice que debemos de andar como es digno del Señor. Pablo está preocupado de alguna forma por la caminata de la iglesia, les quiere recordar la importancia que tiene su testimonio dentro de su sociedad, de su cultura, de sus países, de sus casas, de sus familias. Pablo está preocupado por esto y nos empieza a hablar desde Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro que es idólatra tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. Anden como hijos de Dios, anden como es digno del Señor, anden como es digno de la vocación a la cual ustedes fueron llamados. Anden de acuerdo a lo que ustedes profesan, está diciendo Pablo en la iglesia. Que nadie, dice más hablando de los 6, que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de Dios. Así es como funciona. Si no otro tiempo te conoció por ser mentirosa, por irte de fiesta, por esto, por lo otro, por lo que tú quieras. Eres tinieblas. Ahora eres luz, entonces actúa como tal. Actúa como la Biblia dice que eres, como un hijo de luz. No participéis, dice más adelante en el versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por lo tanto, tú te duermes, te ayudará a Cristo, dice. Procurad con diligencia como améis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Mirar con diligencia cómo andamos, porque hemos sido llamados a ser luz necesaria. Y mirar, al ser creyente tienes muchos ojos puestos en ti. Qué fácil sería, ¿no? Darnos por vencidos ante la lucha que cada día libramos contra los pecados. Y si bueno, ya, ¿para qué sufrir tanto? ¿Para qué desgastarse tanto? Ya, pues voy a hacer lo que mi carne quiere hacer. Y ya, ¿qué problema? Hay mucho problema.
que cuando se te pase por la mente deliberadamente pecar contra Dios, piénsalo, no 2 veces, piénsalo más, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermano. Porque no es un hombre de Dios, sino de Dios. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel dijo: bueno, pues estamos aquí, como muchas otras veces. Se les ocurrió pecar contra Dios. Agarraron a las hijas de otro pueblo y empezaron a cometer fornicación con ellas, empezaron a adorar a sus ídolos, empezó a haber una mortandad gigante del pueblo de Israel. Un príncipe de la casa de Israel va con una mujer, ya van a la tienda a hacer sus cosas, a pecar contra Dios. Lo ve el hijo del sacerdote Eleazar, agarra una lanza y los mata a los dos. Podemos decir: oh, qué cosa tan más terrible. Hizo lo que hacía falta hacer. Hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Porque cuando él mató a esos dos, Dios lo recompensó. Y le dijo: importó mi nombre que estaba siendo blasfemado. Por lo tanto, tú y tu generación siempre me servirán en el santuario de cada uno. No vamos a ganar ahorita, mi hermano, y matar a los que blasfeman el nombre de Dios. No vamos a hacer eso. Pero tampoco nos vamos a quedar todos invocados ahí como los que no hablan. Hay que tener cuidado, hermano. Porque como lo dije, los impíos nada más están viendo qué hacemos. No somos perfectos, que quede claro. Estamos viviendo una vida de santificación y cada día Dios nos santifica más. Pero el pecado sigue morando en nosotros. Nuestra naturaleza sigue ahí. Y en algún momento tú puedes caer. Y yo también. Pero mejor alguien se va a aprovechar esa oportunidad para blasfemar el nombre de Dios. Cuidado. Cuidado si tú eres de esos que hacen eso. Primero ve tu vida en piedad delante de Dios. Y date cuenta que ninguno de nosotros somos perfectos. Pablo le escribió a los corintios: ustedes son llamados a ser santos. Y tú cuando estudias quién era la iglesia de Corinto, dices: ¿cómo les dices santos a esos hombres? Si más adelante los acusa de tener dentro de la comunión a un hombre que había tomado a su madrastra como su mujer y estaban en pecado y había pecado dentro de la iglesia, y Pablo les dice santos. ¿Por qué? Porque un llamado a ser santo como nosotros es un llamado a cada día vivir una vida apartada de esta sociedad y de este mundo, para vivir una vida apartada para nuestro Dios. Hagamos eso. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Tú sabes, Señor, que ninguno de los que estamos aquí es perfecto, Señor. Señor, nosotros mismos como tus hijos vemos nuestras vidas, nuestras propias vidas, y vemos esos vestigios del pecado que quedan de nosotros, y nos duele, Señor. Nos duele ver cómo todavía cada día tenemos que luchar contra la carne, Señor. Nos duele ver, Señor, que todavía el pecado sigue morando en nosotros, Señor. Nos duele porque nos ofendemos con ese pecado en ti. Pero ya ayúdanos, Señor. Pues santifícanos, Señor.
Dice tu palabra que sea santo, santifíquese todavía más, Señor. Hoy tú santifícanos, Señor, porque la fuente de toda santidad eres tú, Señor. Porque así oró Jesucristo por nosotros, Padre. Jesucristo dijo: Padre, santifícanos en tu verdad. Señor, santifícanos en tu verdad. Santifícanos a través de tu palabra, Señor. Enséñanos a guardar en nuestro corazón tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Señor, no permitas que por nuestra causa tu nombre sea blasfemado, Señor. No permitas que por nuestras vidas tu nombre caiga en imperio, Señor. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que podemos equivocarnos. Sabemos que no estamos exentos de pecar y fallar contra ti, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que por nuestra causa tu nombre no sea blasfemado. Y que aún los impíos, como dice tu palabra en Pedro, aunque ellos murmuren en contra de nosotros, diciendo tantas mentiras, ellos puedan ver tus obras en nosotros y tu nombre sea glorificado, Señor. Que tu nombre sea glorificado, porque eso es lo que queremos, Señor. Que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hablar como hijos de luz, Señor. Gracias, Señor. En tus manos están nuestras vidas, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. No duden en acercarse con nosotros. Estamos a sus órdenes. Nos da gusto poder verles nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Meditemos la palabra de Dios. Este estudio bíblico, la única intención que tiene es que tú mismo puedas abrir la Escritura y estudiarla, y que sea la Biblia, la palabra de Dios hablando a tu corazón. Los esperamos el próximo domingo a las 11 en punto de la mañana nuevamente. Dios les bendiga mucho a nuestros hermanos que nos acompañaron a través del internet. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.